¿Qué tal, chicos? Bienvenido una vez más a su clase de español de tercer grado en este hermoso día. Hoy su maestra Graciela Bouch les trae el tema, la clasificación de las palabras y escritura de las oraciones. Recuerdan que la clasificación de las palabras son palabras graves, agudas, esdrújulas y sobreesdrújula, y vamos a escribir oraciones, es decir, vamos a redactar. Para ello, antes vamos a practicar un poco de lectura. Le van a tomar captura de pantalla para que en casa lean la historia de los tres cerditos y puedan resolver unas actividades que nos vamos a encontrar más adelante. Ahí también les traigo otra historia, el origen de los temblores. Es una historia muy interesante que ocurre en el centro de México hace mucho tiempo. Le vamos a pasar a la siguiente diapositiva para que le tomes captura y puedas darle seguimiento. En esta lectura vas a aprovechar para tomarte el tiempo. Recuerda que es 1 minuto aplicando las normas de acentuación, ortografía. Tenemos que ir mejorando nuestro nivel de lectura. Y les traigo esta lectura hermosa que yo sí se las voy a leer para ayudarlos un poco. Y es la historia de la Madre Teresa de Calcuta. ¿Han escuchado hablar de ella? Algunos quizás sí. Y el que no, pues hoy la va a conocer. La Madre Teresa de Calcuta fue una religiosa católica que se convirtió en el ejemplo viviente de la generosidad de la humanidad hacia los demás. Como fundadora de las Misioneras de la Caridad, su objetivo consistió siempre en ayudar a los más pobres. Su nombre real era Agnes Gonza Bojaxiu. Nació el 26 de agosto de 1910 en Uskup, Macedonia. A los 12 años decidió que su vocación sería ayudar a los demás y a dedicarse a la vida religiosa. A los 18 años, cuando alcanzó la mayoría de edad, decidió embarcarse en un viaje a Irlanda, donde empezó a estudiar magisterio. Se unió a la congregación de Nuestra Señora de Loreto y cambió su nombre a Teresa. Durante casi 20 años se dedicó a ser profesora, pero cuando se dio cuenta de la profunda pobreza de la India, decidió dedicarse a cuidar a los pobres que habitaban en las calles de la India. Y en 1948 abrió su primer refugio. En 1950 fundó las Misioneras de la Caridad. Ella y sus seguidores cuidaban a los pobres, sin importar su edad, su físico ni su religión. La eligieron representante de la Conferencia de las Naciones Unidas y en 1979 ganó el Premio Nobel de la Paz. Hacia 1986 su salud comenzó a decaer. En 1993 se infectó de malaria en Nueva Delhi, India. Esto empeoró sus problemas de corazón. Unos días después de celebrar su cumpleaños número 87, la Madre Teresa tuvo que ser ingresada a un centro de cuidados intensivos de Calcuta, donde permaneció hasta que murió en septiembre de 1997. Chicos, ¿qué les parece esta hermosa historia? Una tremenda labor. Dedicó su vida a la humanidad, a los más pobres, a los necesitados. Incluso hasta fue maestra por 20 años. Es decir, que sirvió a la educación de muchos lugares. Bien, vamos a continuar ahora recordando el tema de las palabras. ¿Recuerdan las palabras según su acento? La sílaba tónica se clasifican en grave, aguda, esdrújula. Si quieres reforzar tu conocimiento con ayuda de tu maestro, puedes darle clic a la maestra que está aquí, a ella, y vas a ingresar a una página en donde encontrarás contenido sobre la acentuación y algunas actividades para que puedas resolver en casa. Por ahora, le vas a tomar captura de pantalla porque con las 3 lecturas leídas de los 3 cerditos, el origen de los temblores y las Madre Teresa de Calcuta, vas a completar las casillas de estos cuadros
con ejemplos de cada una. Por ejemplo, vas a encontrar primero los verbos, pero estos verbos deben ser clasificados en palabras agudas, graves y esdrújulas. En los tres cerditos vas a encontrar palabras o verbos como vivían. En el origen de los temblores vas a encontrar un verbo como dándole, del verbo dar. Y en la historia de la Madre Teresa de Calcuta, convirtió. Allí vemos tres verbos. En las historias vas a encontrar cualquier cantidad de verbos, vas a encontrar más verbos. Vivían, si la vamos a dividir, es una palabra grave. Vivían. ¿Por qué separamos la I de la A? Porque la I, al ser una vocal débil, se acentúa, tiene la misma fuerza de una A y por eso hay que separarlo y es una palabra grave. Tenemos, ahí está, dándole. Es una palabra esdrújula. ¿Por qué? ¿Dónde está el acento? El acento lo tenemos en la antepenúltima sílaba, está en dan. Ahí está, eso la hace palabra esdrújula. Y convirtió, ¿ve? Una palabra aguda porque el acento lo tiene en la última sílaba. Tío, allí tenemos, en casa vas a realizar más actividades y luego le vas a mostrar la tarea a tu maestra para que te la pueda verificar. Recuerda, siempre puedes compartir la información con tu familia que te supervisa las tareas, tus tutores. Vamos a continuar. Leemos de nuevo los cuentos, los tres cerditos y completas el ejercicio. En esta actividad vas a encerrar la imagen de los personajes. Recuerda tomarle captura de pantalla para mostrarle a tu maestra que estás haciendo las actividades. Encerramos la imagen de los personajes de la historia. Aquí vemos los tres ositos, vemos un lobo, vemos los tres cerditos, vemos un perrito y vemos aquí ¿a quién? Ese parece como un Power Ranger. ¿Recuerdan una cómica de los Power Rangers? Bueno, ahí está. Pero vas a encerrar a los personajes de nuestra historia. Y marca con una X el lugar donde se desarrolla la historia. Es tu turno en casa de desarrollar la tarea y mostrársela a tu maestro. Vamos a continuar ahora con leer de nuevo el cuento de los tres cerditos y vas a completar cada ejercicio. Subrayamos los elementos de la narración presente en los tres cerditos. Tiene unos personajes, vas a subrayar. Informa acerca de los sucesos cotidianos. El texto sirve para comunicarnos con alguien que vive lejos. El inicio, los tres cerditos deciden construir las casas. Allí vas a subrayar los elementos que se presentan en esta narración. Luego vas a colorear de verde las acciones que dan el inicio, de azul las acciones que dan el nudo y de naranja las acciones que dan el desenlace. En esta tarea le vas a tomar captura de pantalla para que puedas resolverla y mostrársela a tu maestra. Te voy a explicar más adelante el inicio, el nudo y el desenlace con la historia de la Madre Teresa de Calcuta. ¿Estamos listos? Observas el cuadro y encerramos que corresponde el orden de la narración. Recordamos que ya nosotros dimos en el cuento el inicio, que habla de los personajes y el lugar. El nudo, que nos habla de los hechos, de todo el suceso, de todo lo que ocurre en una historia. Y el desenlace es la parte final. Algunas veces los finales son felices, otras veces los finales no son tan felices, pero podemos pues amoldarlo de acuerdo a nuestra imaginación. Luego vas a escribir las oraciones en esta parte donde dice A, B, C, D y E, que el docente te dicte para que subrayes de color verde el sujeto y de color azul el predicado. Estamos reforzando todas las actividades que hemos hecho anteriormente en clase. ¿Recuerdas el sujeto? De quién se habla en la oración y el predicado, lo que se dice, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar ahora con la explicación de la historia de la Madre Teresa de Calcuta. Habíamos dicho que
nuestra historia, nuestros cuentos tienen un inicio, tienen una introducción. Podemos observar aquí la introducción. En nuestra historia, la introducción viene a ser: la Madre Teresa de Calcuta fue una religiosa. Fue una religiosa católica que se convirtió en un ejemplo viviente de la generosidad, ¿verdad? Si hacemos un resumen, ella también es fundadora de las misiones de las misioneras de la caridad. Ahí vemos, consistió siempre en ayudar a los más pobres. Así inicia ella, siendo religiosa. Eso es lo que la motiva a ella. Luego, en su historia, vamos a ver el desarrollo o el nudo. ¿Qué ocurre en el transcurso de su vida? ¿Qué ocurre? Vamos a ver. Dice que a los 12 años ya ella toma una decisión. ¿Cuál es la decisión que ella toma? De que su vocación sería ayudar a los demás. A los 18 años, cuando ya alcanza la mayoría de edad, entonces ella decide embarcarse. Ahí hay un verbo, es decir, irse en un viaje a Irlanda, donde ella empieza a estudiar magisterio y se une a una congregación. ¡Qué historia, no! ¡Qué desarrollo! Allí también cambia su nombre a Teresa. Y por último tenemos en nuestra historia el desenlace. Aquí vemos el desenlace. ¿Cuál será el desenlace? Que hacia 1986 su salud comienza a deteriorarse. Su salud comienza a deteriorarse poco a poco. Ella pues se infecta de malaria y empeora su situación pues de salud, que ya de por sí estaba pues mala. Después de su cumpleaños ingresa al hospital a cuidados intensivos, en donde fallece. Ahí vemos en esta historia las tres partes. Vemos el inicio de su vida, el transcurso, que es la introducción, el nudo, y vemos el desenlace o el final. Pero también vemos que toda esta historia tiene una causa y un efecto. Como vemos en el ordenador gráfico, escribimos las causas de los 3 cerditos, que el menor hizo su casa y qué efecto tenía. También vemos un efecto: el lobo salió corriendo allí. ¿Qué efecto fue el que provocó, o cuál fue la causa que provocó que el efecto fuese salir corriendo? Y los 2 primeros cerditos fueron perezosos, y por eso esa es una causa. Son perezosos. Y el efecto: el lobo con facilidad le derrumba sus casas, ¿verdad? Pero vamos a ver ahora en la historia de la Madre Teresa de Calcuta cuáles son los efectos. Aquí vemos: causa es la razón por la que sucede algo, por qué ocurre algo. Efecto es el resultado, ¿qué pasó? Aquí vamos a ver las causas. Por ejemplo, que en la vida de la Madre Teresa de Calcuta vemos que la causa, a los 18 años, ella alcanza su mayoría de edad y toma una decisión de ser voluntaria y se va. ¿Cuál fue el efecto de esa decisión? Vivir lejos de su familia, pero ser docente, ser profesora por 20 años, y allí se da cuenta de que hay personas que necesitan mucha más ayuda. También encontramos otra causa, que la Madre Teresa de Calcuta desde pequeñita fue muy religiosa. Iba mucho a la iglesia y ahí pudo conocer las necesidades, y su bondad, su parte generosa y humana, se da a conocer. Esa es una causa. Entonces, el efecto de esa causa, ¿cuál fue? Que a los 12 años ella determina cuál sería su vocación: ayudar al resto de la población. Es decir, que todo lo que nosotros hagamos tiene causa y efecto. Y adivinen, chicos, si nosotros no estudiamos, tenemos que el efecto de poder reprobar el año o no aprender una materia. Así es que te exhorto a estudiar y a prestar mucha atención para que tengas una causa y un efecto muy productivo. En casa le vas a tomar captura de pantalla para que puedas llenar este cuadro. En este cuadro vas a hacer 2 oraciones, las vas a copiar.
Luego vas a practicar lectura, recuerda, en 1 minuto, y vas a escribir el número de las palabras que lees y la persona que te escucha. Aquí anotas el texto que lees, las personas que te escuchan leer, el número de palabras leídas en 1 minuto, y aquí observas si puedes mejorar, estás mejorando o estás muy orgulloso. Recuerda que ya tú tienes el tiempo necesario. La cantidad de palabras que debes leer en 1 minuto lo vimos el trimestre pasado, así es que ya debes estar llegando a la casilla verde. Y chicos, no nos queremos ir sin antes darles una felicitación. Espero que los niños hayan tenido un excelente día. Y bueno, chicos, queremos felicitar a la estudiante Yuset Bouch hasta la escuela de Belén en la Concepción Bugaba y a la estudiante Ginel Rodríguez de la escuela Narciso Garay en Pedregal, siempre presentes en Conéctate con la Estrella. Nos puedes seguir por nuestras páginas de Instagram cone.espa. Subes tus saludos, muestras tus videos y tus actividades. También queremos agradecer a la profesora Cristina Núñez Zamudio por sus aportes con los PPTs. Y agradecemos a todos nuestros patrocinadores, fundaciones y televisoras, radioemisoras por apoyar este proyecto educativo. Si quieres revivir esta clase, puedes verla por la aplicación de Medcon Go. Y recuerda, conéctate con la estrella. ¡Hasta la próxima! Buenos días niños, ¿cómo están? Un placer saludarlos. Soy la maestra Yulixa Rodríguez y en el día de hoy estaremos realizando los ajustes razonables de tercer grado con el tema que nos corresponde, que es clasificación de las palabras, escritura de oraciones. Pero en este caso nos vamos a concentrar en la clasificación de las palabras. Aquí tenemos un cuento que ya vieron con la maestra Graciela y lo leyeron. Ahora de este cuento vamos a buscar palabras agudas, grave y esdrújula, que vamos a hacer un juego más adelante. Tómenle una captura de pantalla para que lo tengan como punto de referencia. Aquí tenemos lo que ya le acabo de mencionar. Vamos a trabajar en el cuento principalmente los 3 cerditos. De allí vamos a sacar nuestras palabras. Y vamos también a descubrir el inicio, el nudo y el desenlace. Pero nos vamos a enfocar, recuerden, en buscar las palabras aguda, grave y esdrújula. Vamos a continuar. A nuestra mesa de trabajo, aquí tenemos en un esquema las palabras agudas, grave y esdrújula, donde vamos a clasificar algunas que ya tenemos con asociaciones de ellas. Ahora, vamos a ver la primera imagen. La primera imagen que yo tengo es mesa, ¿verdad? Y les voy a buscar la palabra mesa. Ya yo la tengo clasificada con un color, la sílaba que es más fuerte, que sería la me. Y esa sería una palabra grave. Entonces voy a clasificar de esta manera. Ustedes la colocan allá en casa. Esto es como manera de ejemplo donde el niño puede ir clasificando. Mesa, que sería grave. Ejemplo, aquí tengo otra imagen que sería mamá, que también ya la tengo clasificada. Mamá, y es una palabra aguda. Mamá es una palabra aguda. Entonces, clasifico a donde dice aguda. De esta manera el niño puede asociar. En casa se le puede remarcar la sílaba aguda, grave y esdrújula con colores diferentes para que él lo pueda identificar y reconocer qué tipo de palabra es. Ahora, vamos a una actividad, un juego que tenemos con las palabras que tenemos en el cuento. Aquí tenemos a 3 personajes, ¿verdad? 3 personas o 3 niños que tienen cada uno la palabra aguda, la palabra grave y la palabra esdrújula. Y vamos a buscar de nuestro motor del carro las diferentes palabras que pudimos sacar allá. Entonces, vamos a
buscar la primera palabra. Y la vamos también a trabajar con asociación. Ejemplo, tenemos la palabra casa, casa. ¿Ustedes qué creen que puede ser la palabra casa? Vamos a ver la siguiente palabra, que es la misma. Y casa es una palabra grave. Entonces, ¿a quién le colocamos la palabra grave? A nuestra amiga que está allí. Y también la podemos trabajar con asociación de imágenes. Con asociación de imágenes. Ya vamos a ver la siguiente palabra. Vamos a buscar, vamos a ver quién de los tres amiguitos que tenemos pierde este juego. Vamos a ver. La siguiente palabra dice escapó. ¿Ustedes qué creen que puede hacer esa palabra? Escapó. Aquí la tenemos y la tenemos seleccionada con un color. Escapó es una palabra aguda. Escapó es una palabra aguda. Vamos a ver la siguiente palabra. Sopló. Sopló. Aquí la tenemos también seleccionada con un color. Sopló. Y es una palabra aguda. Vamos, está perdiendo. ¿Quién está perdiendo? El niño que tiene la palabra esdrújula. Vamos a ver la última palabra que nos queda. De tomadas del cuento, los tres cerditos. Y aquí tenemos a uno de los personajes. Los tres cerditos, ¿verdad? Y la palabra que escogimos fue cerdito. Y es una palabra grave. Cerdito es una palabra grave. Y a ver, vamos a descubrir quién de ellas no tiene palabra o no le conseguimos palabra. Fue a la palabra esdrújula. De esta manera el niño puede relacionar todas estas actividades y ir asociando para sacar lo que son palabras esdrújulas, grave o sobresdrújula. También podemos encontrar otras palabras dentro de nuestro vagón del carro que podemos clasificar como relieve, que sería una palabra grave, relieve, y la puede ir clasificando como hizo en las otras. Técnica, que es una palabra esdrújula, que también la podemos ir clasificando en nuestro esquema. Semáforo, que también es una palabra esdrújula. Y azul, que sería palabra aguda. De esta manera el niño puede ir relacionando todas las palabras que tienen en el entorno o que encuentre dentro de casa y podemos ir trabajando lo que es la palabra aguda, grave y esdrújula. Recuerde, juntos podemos lograrlo, a tu estilo y a tu ritmo. La estrella se conecta con la diversidad. ¡Chao!